Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Sábado Santo. El Sábado Santo es litúrgicamente un día del más profundo luto, un día que la Iglesia pasa al lado del sepulcro del Señor, meditando sobre su sagrada pasión y muerte. No hay misa, el altar está desnudo. La función solemne de la vigilia pascual, a la cual el Papa Pío XII permitió en 1951, e hizo obligatoria en 1956, tiene la intención de mostrar litúrgicamente cómo la vida y la gracia fluyen hacia nosotros a partir de la muerte de nuestro Señor. La luz del mundo es exhibida bajo el símbolo del cirio pascual, que disipa la noche del pecado con la luz de la gracia. El Exsultet, el pregón pascual, es la canción de los heraldos de Pascua. Cantando desde el brillo de la noche de la resurrección, las lecciones se toman de las antiguas profecías que nos cuentan las maravillas que Dios ha dispensado a su pueblo bajo la antigua alianza. Débiles imágenes de los gloriosos acontecimientos que hubieron de pasar en la nueva. Las aguas del bautismo son bendecidas, aquellas aguas en la cual todos han sido muertos con Cristo al pecado, y con Él se levantan a caminar en una nueva vida. La gracia que Él nos ha ganado y en el bautismo nos concedió, y la renovación de nuestras promesas bautismales anuncian públicamente nuestro propósito de plasmar en lo futuro estas nuevas en nuestra vida diaria. Y finalmente, se llama a la Iglesia triunfante a interceder por nosotros, y comienza la misa de la resurrección. Debe elegirse la hora de comienzo de la función solemne, de modo tal que la misa de resurrección pueda comenzar alrededor de la medianoche. Pero el obispo de la diócesis podría juzgar que, por diversas razones, es mejor comenzar antes. Sin embargo, la hora más temprana para dar comienzo debería preferentemente ser pasado el crepúsculo, no antes de que se haya puesto el sol. Bendición del fuego nuevo. En tiempo conveniente el altar se prepara, pero los cirios no se encienden hasta que comienza la misa. Sin embargo, se prende fuego en un brasero situado fuera de la iglesia, y en él se encienden carbones. Cerca se dispone una naveta que contiene 5 grandes granos de incienso que se ponen en el cirio pascual. El celebrante, usando ámito, alba, cíngulo, estola y capa pluvial morada, va hacia la puerta de la iglesia, acompañado por los ministros con la cruz procesional, agua bendita e incienso, y bendice el fuego nuevo. La liturgia utiliza al fuego o a la luz como símbolos de Cristo, quien con su enseñanza encendió el entendimiento de los fieles, a quienes la gracia hace arder los corazones. He aquí la importancia que se asigna a la bendición de las candelas del 2 de febrero y de la bendición del fuego nuevo y del cirio pascual que se hacen en este día. Lecciones de las profecías. Estas 4 lecciones del Antiguo Testamento nos preparan para lo que sigue. La primera
es la historia de la creación y una oración que nos recuerda cómo Dios, quien nos creó en un comienzo, nos ha redimido mucho más maravillosamente. La segunda es la historia del éxodo de Egipto, seguida por el cántico triunfal de Moisés, luego de cruzar el Mar Rojo. La oración nos dice cómo fueron hechas estas maravillas y qué maravillosamente se repitieron para nuestro rescate de la esclavitud del pecado a través de las aguas del bautismo. La tercera es una de las grandes profecías de Isaías. Ella narra cómo Dios fue creando un nuevo pueblo espiritual, su Iglesia Católica, y se continúa con el canto de Isaías sobre su viña favorita, su pueblo elegido. La oración nos recuerda que somos esa viña, cuidada por las propias manos de Dios. En la última lección, Moisés, el líder del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, les recuerda que ahora debían guardar la ley que Él les había dado. Y esto se repite en el cántico de Moisés que sigue. También nosotros debemos guardar la nueva ley de Cristo, una ley que no es mayor ni temible, sino de alegría. El diácono cambia sus ornamentos blancos por otros morados y se une al celebrante. Las lecciones son leídas por uno o más lectores, quienes permanecen de pie mirando hacia el cirio pascual. Todos los demás se sientan para escuchar, parándose solo para la oración que sigue a cada lección. En cada flectamus genua, todo el mundo se arrodilla por unos momentos, hasta que el diácono da la señal de levantarse. Levate. La primera lección del libro del Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 31, capítulo 2, versículos 1 y 2. La creación del mundo. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, dominador de todas las demás criaturas vivientes. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Y atardeció, y luego amaneció, día 1. Dijo también Dios: hágase un firmamento en medio de las aguas, y separe unas aguas de otras. Hizo pues Dios el firmamento, separando las aguas que están debajo del firmamento, de las que estaban sobre el firmamento. Y así fue, y llamó Dios al firmamento cielo. Y atardeció y luego amaneció, día 2. Dijo luego Dios: reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un lugar, y aparezca lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que quedaba bien. Luego dijo Dios: brote la tierra hierba verde, y dé semilla y árboles frutales, cada cual con su fruto según la especie, y con su simiente sobre la tierra. Y así fue. Brotó en efecto la tierra hierba verde, plantas con simiente según su especie, y árboles frutales, cada uno con su semilla y según su especie.
Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y luego amaneció, día tercero. Dijo entonces Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos, y dividan el día de la noche, y sirvan de señales a estaciones, días y años, para que luzcan en el firmamento del cielo y alumbren la tierra. Y así fue. Hizo pues Dios las estrellas y dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para presidir el día, y la lumbrera menor para presidir a la noche. Y las puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra y para presidir al día y a la noche, y dividir la luz de las tinieblas. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y luego amaneció, día cuarto. Dijo luego Dios: produzcan las aguas reptiles de alma viviente, y haya volátiles sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos, y todo ser vivo cepeteante que produjeron las aguas, conforme a su especie, y todo volátil según su género. Y vio Dios que estaba bien, y los bendijo diciendo: procread y multiplicaos, y llenad las aguas del mar, y multiplíquense las aves en la tierra. Y atardeció y luego amaneció, día quinto. Dijo luego Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias salvajes, según sus especies. Y así fue. Hizo pues Dios las bestias salvajes conforme a sus especies, y los ganados y todo reptil de la tierra según su género. Y vio Dios que estaba bien, y dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los ganados y a todas las bestias de la tierra, y a todo reptil que se mueve en el suelo. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo: procread y multiplicaos y poblad la tierra, y sojuzgadla, y dominad a las peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Dijo también Dios: he aquí que os doy toda planta seminífera que existe sobre la tierra, y todos los árboles que tienen en sí mismos semilla de su especie, para que os sirvan de alimento. Y lo doy también para su comida a todas las bestias salvajes de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todo cuanto serpea sobre el suelo con aliento vital. Y así fue. Miró entonces Dios todo cuanto había hecho, y estaba muy bien. Y atardeció y luego amaneció, día sexto. Quedaron pues completos cielo y tierra, con todo su ornato. Y habiendo rematado Dios en el día séptimo su obra realizada, descansó el día séptimo de todo lo que había obrado. El sacerdote dice: flectamus genua, doblemos las rodillas. Levate, levantémonos. Oh Dios, que creaste maravillosamente al hombre, y más maravillosamente lo redimiste, te suplicamos nos concedas resistir con firme voluntad a los atractivos del pecado, para merecer llegar a los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
La segunda lección del libro del Éxodo, capítulo 14, versículos 24 al 31, capítulo 15, versículo 1. En aquellos días sucedió en una vigilia matutina que oteó el Señor el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y desbarató su ejército. Atascó las ruedas de sus carros, y eran llevados al abismo. Entonces dijeron los egipcios: «Huyamos de Israel, pues el Señor lucha por él contra nosotros». Y dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que se vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y caballeros». Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar, al rayar el alba, volvió a su sitio. Y huyendo los egipcios los atajaron las aguas, y el Señor los envolvió en medio de las olas. Tornaron a juntarse las aguas y cubrieron los carros y los jinetes de todo el ejército de Faraón, que siguiendo a Israel habían entrado en el mar. No quedó ni uno solo. Mas los hijos de Israel marcharon por medio del mar a pie enjuto, teniendo las aguas por muro a derecha e izquierda. Así libró el Señor aquel día a Israel del poder de los egipcios. Y vio Israel a los egipcios muertos a orillas del mar, y el gran poderío que el Señor había ejercitado contra los egipcios. Y temió el pueblo al Señor, y creyó al Señor y a Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: «Cantemos al Señor porque ha hecho brillar su gloria, ha precipitado en el mar al caballo y al caballero. El Señor es mi fortaleza y mi protector para salvarme. Este es mi Dios y yo lo alabaré, el Dios de mis padres, a quien ensalzaré. El Señor deshace las guerras, su nombre es el Señor». Oremos. Flectamus genua. Doblemos las rodillas. Levate. Levantémonos. Oh Dios, cuyos antiguos milagros vemos también resplandecer en nuestros días, porque lo que hiciste con el poder de tu diestra a un solo pueblo, librándolo de la persecución egipcia, eso es lo que haces con el agua de la regeneración para salvar a todas las gentes. Haz que el mundo entero llegue a ser hijo de Abraham y a la dignidad israelita. Por nuestro Señor. Amén. La tercera lección del profeta Isaías, capítulo 4, versículos 2 al 6. Nuestro Señor Jesucristo, luego de limpiar nuestras almas con el bautismo, las tomará bajo su protección. En aquel día brotará el pimpollo del Señor, con magnificencia y con gloria, y el fruto de la tierra será sublime y motivo de exultación para los salvados de Israel. Entonces, lo restante en Sión, lo superviviente en Jerusalén, será llamado santo. Sí, todo cuanto esté inscrito para la vida en Jerusalén. Esto será cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión, y limpiado el delito de sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de justicia y espíritu de exterminio. Y creará el Señor sobre todos los lugares del monte de Sión, y donde quiera que es invocado, una nube durante el día, y un resplandor de fuego llameante durante la noche. Y sobre todo lugar donde resida su gloria, habrá protección y tabernáculo, para servir de sombra contra el calor del día,
y de amparo y refugio contra el torbellino y el aguacero. Cántico. Tenía mi amigo una viña en una loma feraz. La cercó de seto y de foso, la plantó de cepas de sorec y construyó en su centro una torre. Y excavó en ella un lagar. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Oremos. Flectamus genua. Doblemos las rodillas. Levate. Levantémonos. Oh Dios, que por boca de tus santos profetas manifestaste ser en todos los hijos de tu iglesia, sembrador de la buena semilla en todo lugar de tu dominación, y cultivador de los buenos sarmientos, concede a tus pueblos a quienes has dado el nombre de viña y de mies, que arrancada la maleza de las espinas y abrojos, sean fecundados en dignos frutos. Por nuestro Señor. Amén. La cuarta lección del libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículos 22 al 30. Nosotros que fuimos bautizados, al igual que los israelitas liderados por Moisés, debemos tener en nuestra mente los preceptos de Dios y su magnificencia. En aquellos días escribió Moisés un cántico y lo enseñó a los hijos de Israel. Y mandó el Señor a Josué, hijo de Nun, y le dijo: Ten valor y fortaleza, que tú has de introducir a los hijos de Israel en la tierra que les prometí, y yo seré contigo. Cuando Moisés hubo acabado de escribir las palabras de esta ley en un volumen, mandó a los levitas portadores del arca de la alianza del Señor, diciendo: Tomad este libro y ponedlo al lado del arca de la alianza del Señor, Dios vuestro, para que allí quede por testimonio contra ti. Porque yo conozco tu obstinación y tu durísima cerviz. Aún viviendo yo y conversando con vosotros, siempre habéis sido rebeldes contra el Señor. ¿Cuánto más en habiendo yo muerto? Reunidme a todos los ancianos de vuestras tribus y a los doctores, y oirán la palabra que les voy a hablar, e invocaré contra ellos a cielo y a tierra. Bien sé que después de mi muerte os portaréis perversamente, y os desviaréis presto del camino que os he enseñado, y que os sobrevendrá desdichas en los últimos tiempos, cuando pequéis delante del Señor, irritándolo con las obras de vuestras manos. Pronunció pues Moisés, escuchando toda la asamblea de Israel, las palabras de este cántico hasta acabarlo. Cántico del Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 al 4. Atiende cielo y hablaré, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Espérese como lluvia mi palabra y descienda cual rocío lo que digo. Como rocío sobre la hierba y como nieve sobre el heno, porque invocaré el nombre del Señor. Ensalzad la grandeza de nuestro Dios. Perfectas son las obras de Dios, y rectos todos sus juicios. Dios es fiel, y en él no hay iniquidad. Justo y santo es el Señor. Oremos. Flectamus genua. Levate. Oh Dios, exaltación de los humildes y fortaleza de los justos, que quisiste instruir a tu pueblo por medio de tu santo siervo Moisés, entonando tu sagrado cántico, para que aquella repetición de tu ley
sirviese también para nuestro aleccionamiento. Excita tu poder sobre toda la plenitud de las gentes justificadas, y danos alegría, mitigando el terror, para que, borrados con tu remisión todos sus pecados, lo que se denunció para venganza sirva para su salvación. Por nuestro Señor. Epístola de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Aquellas almas que a través de los sacramentos del bautismo, la penitencia, la confirmación y la Santa Eucaristía han entrado en una nueva vida, promesa de su futura resurrección, deberán demostrarle a Dios su gratitud por estos sacramentos, los cuales hacen posible que pasen con Jesús de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Hermanos, si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Saboread lo de arriba, no lo de la tierra, porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, vida vuestra, entonces también apareceréis vosotros con Él en la gloria. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 7. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la gloria del Señor resucitado. Pasado el sábado, al alborear el día primero de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto ocurrió un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajando del cielo, y acercándose rodó la losa y se sentó sobre ella. Era su aspecto como relámpago, y su vestido blanco como nieve. Por miedo a él temblaron los guardias, y quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: No temáis vosotras, pues ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, pues resucitó como lo dijo. Venid y ved el lugar en donde estaba puesto el Señor. Y yendo con prisa, decid a sus discípulos que ha resucitado. Y he aquí que se os adelante en ir a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he predicho. Laus tibi Christe. Intimidad divina. Sábado Santo. La victoria de la cruz. Presencia de Dios. Oh Jesús, crucificado por amor a mí, muéstrame la victoria obtenida por tu muerte. Meditación. Punto primero. Apenas expiró Jesús, el velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló, las rocas se desgarraron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos se levantaron. De modo que los que estaban presentes fueron presa de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Jesús quiso morir en la más completa ignominia, aceptando hasta el final los desafíos burlones e irónicos de los soldados. Si eres Cristo, sálvate a ti mismo. Pero apenas había exhalado su último suspiro, cuando su divinidad se reveló de una manera tan poderosa que impresionó incluso a aquellos que hasta ese momento se habían burlado de él.
La muerte de Cristo comenzó a mostrarse como lo que realmente era, es decir, no una derrota, sino una victoria. La mayor victoria que el mundo presenciaría jamás. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, que era consecuencia del pecado. La victoria que devolvía al hombre la vida de la gracia. Al ofrecernos ayer la cruz para la adoración, la Iglesia cantó: He aquí el madero de la cruz en el que pendió la salvación del mundo. Y tras las alternancias luctuosas de los improperios o tiernos reproches, entona un himno de alabanza en honor de la cruz. Canta, lengua mía, el noble triunfo cuyo trofeo es la cruz, y la victoria obtenida por la inmolación del Redentor del mundo. Así, la consideración de los sufrimientos del Señor y la compasión por ellos se alternan con el himno de la victoria. La suprema paradoja de muerte y vida, de muerte y victoria, alcanzan una unidad en Jesús de tal manera que la primera es causa de la segunda. San Juan de la Cruz, describiendo la agonía de Jesús en la cruz, afirma: realizó aquí la mayor obra que jamás había realizado, ni en milagros ni en obras poderosas, durante toda su vida, ni en la tierra ni en el cielo, que fue la reconciliación y unión de los hombres por la gracia con Dios. Y esto, como digo, fue en el momento y la hora en que este Señor quedó más completamente aniquilado en todo. Aniquilado, es decir, con respecto a la reputación humana, puesto que cuando los hombres lo vieron morir, se burlaron de él en vez de estimarlo. Y también con respecto a la naturaleza, puesto que su naturaleza fue aniquilada cuando murió. Y además con respecto al consuelo espiritual y a la protección del Padre, puesto que en aquel momento lo abandonó. Y concluye que el hombre verdaderamente espiritual comprende el misterio de la puerta y del camino de Cristo, y así se una a Dios, y que sepa que cuanto más completamente se aniquile por Dios, según estas dos partes, la sensual y la espiritual, tanto más completamente se une a Dios, y tanto mayor es la obra que realiza. Punto segundo. En paz, en él mismo dormiré y descansaré. Estas palabras iniciales de los maitines del Sábado Santo se refieren a la paz del sepulcro, donde después de tantos tormentos descansa el cuerpo sagrado de Jesús. En efecto, este día está destinado al recogimiento en el silencio y la oración, junto al sepulcro del Señor. Después de la muerte de Jesús, asustados por el terremoto y la oscuridad, todos habían abandonado el Calvario, excepto el pequeño grupo de fieles, Nuestra Señora y San Juan, que nunca se alejaron de la cruz, y María Magdalena, y las demás piadosas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Aunque nuestro Señor había muerto, no podían separarse de él, su Maestro adorado, el objeto de todo su amor y esperanza. Era su amor el que los mantenía cerca del cuerpo sin vida. Este es un signo de verdadera fidelidad. Perseverar incluso en los momentos más oscuros y dolorosos, cuando todo parece perdido, y cuando el amigo, en lugar de triunfar,
se ve reducido a la derrota y a una profunda humillación. Es fácil ser fiel a Dios cuando todo va bien, cuando triunfa su causa. Pero ser igualmente fiel en la hora de las tinieblas, cuando por un tiempo Él permite que el mal se imponga, cuando todo lo que es bueno y santo parece ser barrido e irrevocablemente perdido, esto es duro, pero es la prueba más auténtica del verdadero amor. Dos discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, se encargaron de la sepultura. El cuerpo sagrado fue bajado de la cruz, envuelto en una sábana con especias y depositado en un sepulcro nuevo, que José había excavado en una roca para sí mismo. Junto con María, que ciertamente estuvo presente en el lugar de los hechos, y recibió en sus brazos el cuerpo lacerado de su divino Hijo, acerquémonos también nosotros a los restos sagrados. Contemplemos estas llagas, estos hematomas, esta sangre que hablan tan elocuentemente del amor de Jesús por nosotros. Es verdad que estas llagas ya no son dolorosas, sino gloriosas. Y mañana, en la aurora pascual, celebraremos la gran victoria que han obtenido. Sin embargo, aunque glorificadas siguen siendo y seguirán siendo para siempre las marcas indelebles de la caridad sobremanera grande con la que Cristo nos ama. Que este sábado, día de transición entre la agonía del viernes y la gloria de la resurrección, sea un día de oración y de recogimiento junto al cuerpo sin vida de Jesús. Abramos de par en par nuestro corazón y purifiquémoslo en su sangre, para que, renovado en el amor y en la pureza, pueda competir con el sepulcro nuevo, en ofrecer al amado Maestro un lugar de paz y de descanso. Coloquio. Salve, oh cruz, nuestra única esperanza. Tú aumentas la gracia en las almas de los justos y remites las culpas de los pecadores. Oh glorioso árbol resplandeciente, ataviado de púrpura real, en tus brazos pende el precio de nuestra redención. En ti está nuestra victoria, nuestro rescate. Oh Cristo, vuelvo a mirar tu rostro manchado de sangre, y alzo mis ojos llenos de lágrimas para ver tus heridas y contusiones. Levanto mi corazón contrito y afligido para considerar todas las tribulaciones que has soportado para buscarme y salvarme. Oh buen Jesús, cuán generosamente nos has dado en la cruz todo lo que tenías. A tus verdugos, tu oración amorosa, al ladrón el paraíso, a tu madre un hijo, y al hijo una madre. A los muertos les devolviste la vida, y pusiste tu alma en manos de tu Padre. Mostraste tu poder al mundo entero, y derramaste a través de tus amplias y numerosas llagas, no unas gotas sino toda tu sangre, para redimir a un esclavo. Oh manso Señor y Salvador del mundo, ¿cómo podemos agradecértelo dignamente? Oh buen Jesús, tú inclinas tu cabeza coronada, traspasada por muchas espinas, invitándome al beso de la paz.
Mira, me dices, cuán desfigurado, desgarrado y aniquilado estoy. ¿Sabes por qué? Para levantarte, oveja errante, para ponerte sobre mi hombro y llevarte a los pastos celestiales del paraíso. Ahora vuelve mi amor. Contempladme en mi pasión. Amadme. Me entregué a ti, entrégate a mí. Oh Señor, me aflijo al ver tus llagas. Quiero que me gobiernes tal como eres en tu pasión. Quiero ponerte como un sello en mi corazón, como un sello en mi brazo, para hacerme conforme a ti y a tu martirio en todo lo que pienso y hago. Oh Jesús, bueno y manso, tú que te entregaste a nosotros como rescate de nuestra redención, concédenos, por indignos que seamos, corresponder a tu gracia enteramente, perfectamente y en todo. San Buenaventura. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.